Es noticia El Salvador, donde las cifras de homicidios se han reducido en los primeros meses del año, así lo informó el comandante de la Policía Nacional del país, Howard Cotto, que aseguró que entre enero y febrero de 2017 se registraron 493 homicidios, una baja del 65% en comparación con estos 2 meses del año anterior, en los que hubo 1.404 muertes violentas, 911 muertes menos que en el 2016. Para hablar de este tema nos acompaña Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. Señor, bienvenido a la tarde. Muy bien, buenas tardes, es un gusto. Con base en esta información respecto a la reducción de los homicidios, ¿a qué se puede atribuir? ¿Qué se está haciendo bien? Yo creo que lo fundamental es que cuando cambió la filosofía operativa de la policía y las fuerzas públicas que la apoyan, en el sentido de que era importante intervenir los territorios y empezar a combatir, por llamarlo de una manera, a los delincuentes que conformaban las bandas y que en ese momento se manifestaban en público con mucha libertad. Ahí empezó un fenómeno en donde se han ido dando momentos, se han ido dando fases, pero en lo fundamental, en el resumen, lo que ha quedado es que ha habido muchísimas capturas, ha habido también muchísimas muertes de pandilleros, han muerto varios agentes de la autoridad pública, pero mucho menos que los pandilleros. Y por otro lado se tomaron unas medidas dentro de las cárceles que fueron sumamente importantes para este resultado, que fue separar a todos los líderes, bloquear la señal del internet y de los teléfonos celulares, regular con más dureza las visitas. Y todo esto ha tenido como resultado, pienso yo, un cierto retraimiento de las pandillas, al menos a este momento, y como resultado pues vemos ya estas disminuciones. Todavía la cifra es exagerada, entonces sigue siendo bastante grande, y hay días que los promedios antiguos todavía se mantienen. Pero sí, yo coincido con la evaluación que hace el director de la policía, que en lo general pareciera que al menos las muertes están empezando a disminuir. Ahora, de todas formas, como usted dice, el índice es alto. ¿Qué falta por hacer? Bueno, yo creo que buena parte del tema es saber y conocer exactamente a qué se deben todas estas muertes que todavía existen. Se menciona, y lo ha mencionado la policía, que hay como una guerra de facciones en la que se conoce como la mala salvatrucha, derivada de que el grupo antiguo que la ha liderado históricamente se ha dedicado a hacer negocios de mucha cuantía, de las cuales le han capturado negocios con vehículos, con líneas de buses, prostíbulos, moteles y una cantidad de negocios de ese tipo que suman millones en dólares. Y que la gente, que es la que está en la calle, es decir, sus miembros de base, no reciben ninguno de los beneficios esos, que son dinero fundamentalmente que vienen de las extorsiones. Entonces eso ha generado un como descontento y ha surgido una facción dentro de la Mara que está peleándole liderazgo al liderazgo histórico. Entonces esto ha tenido como resultado muchas muertes de pandilleros entre sí. La Mara 18, que es la otra Mara importante, si bien es cierto, continúa peleando contra la Mara Salvatrucha, pero al parecer el nivel de confrontación entre ellas ha disminuido mucho y más bien se ha centrado en los problemas internos de la Mara. Es probable que muchos de estos homicidios estén explicados por eso, y por el otra parte que están incluidos dentro de esa número son los pandilleros que mueren cuando se enfrentan con las Fuerzas Armadas, es decir, está manteniéndose bastante fuerte la cifra de 4 o 5 muertos diarios de las pandillas con enfrentamientos con la fuerza pública. El Departamento de Estado señala en una lista negra por blanqueo a Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras y incluye en esta ocasión a El Salvador. El crimen organizado a través del narcotráfico, ¿qué peso tiene en estos índices de criminalidad? Bueno, normalmente no se le visualiza como se le visualiza, por ejemplo, en Honduras,
que es bastante claro que lo que es la costa del Atlántico y toda la región de montaña y la parte norte de Honduras, se le achaca que ahí hay carteles importantes que están vinculados con los carteles guatemaltecos y los mexicanos. En el caso salvadoreño no se visualiza que exista ese nivel de preponderancia de las carteras, lo que no quiere decir que dado que tenemos un sistema con banca dolarizada, es probable que para los grupos delincuenciales eso sea un atractivo para construir esquemas de lavado. No se ha encontrado hasta este momento algo que sea realmente, que uno pueda decir es importantísimo. Y eso porque en buena medida el nivel de la economía salvadoreña haría muy obvio que no nos estén lavando muchos millones. Entonces, lo que sí se ha encontrado últimamente, pero no tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, ha sido el problema de los actos de corrupción, que se han encontrado cantidades muy, muy importantes lavadas dentro del sistema financiero. Estamos hablando que en 5 años se habla ya de 240, probablemente suba más a 300 o 400 millones de un gobierno lavando toda esa cantidad de dinero. No sé si ese tipo de connotación hace que aparezca el país en esa lista o los americanos habrán detectado algo que por lo menos aquí en El Salvador no se está discutiendo así con la importancia que pareciera que le dan los Estados Unidos. Ahora, quisiera hacerle una pregunta. Una vez que Estados Unidos ha decidido construir un muro fronterizo con México y también ha decidido emprender una campaña de deportación de indocumentados, en este caso también se verían afectados un gran número de salvadoreños, ¿cómo va a impactar esto en el crimen organizado, en la organización, en la disputa del territorio que tienen las bandas? ¿Y cómo va a impactar a nivel social el regreso de estas personas que tal vez salieron por algún tipo de amenaza de estas bandas y que tienen que reintegrarse a la sociedad, o que bien ahora ya tienen un nuevo estilo de vida y se tienen que reincorporar a lo que en algún momento decidieron dejar atrás? Sí, bueno, son varios casos, ¿verdad? Esto último de las personas que se fueron porque los amenazaban en sus lugares implica un tratamiento más como de seguridad de víctimas, que creo que El Salvador no está preparado, al menos no he escuchado que públicamente se esté formulando un programa de ese tipo. En la otra parte, en el de que van a venir los delincuentes, yo espero que si van a venir, que obviamente van a causar dificultades, pero que no vengan como venían a finales de los 90 y comienzos de los años 2000, que era que venían con conducta cumplida, o sea, con la pena cumplida, y venían sin antecedentes penales, de tal manera que cuando venían a El Salvador, venían libres completamente y con la ficha libre, es decir, en blanco. Creo que lo mínimo que deberíamos esperar de los Estados Unidos es que si los tienen que mandar, pues esa es una cuestión de su política interna, pero que lo mínimo que nos podrían ayudar es que vengan con los antecedentes claros para saber la magnitud de las personas que están entrando. De hecho, mucho del crecimiento de las pandillas, de hecho, pienso yo que es como el centro del crecimiento de las pandillas locales en El Salvador, derivó de que cuando el gobierno de Estados Unidos vio que terminaba el conflicto, empezó a deportar sin antecedentes a una cantidad de muchachos en aquella época que se vinieron a sumar y fueron los líderes de las pandillas que tomaron como grupo de cultivo lo que se le llamaron acá los comandos urbanos. Era una de las organizaciones del Partido Comunista. Entonces, con ese germen fue que nos metimos en todo este problema de las pandillas. Y es muy probable que si no tenemos cuidado, si como gobierno no se controla bien el fenómeno, la cosa puede llegar a ser mucho más violenta de lo que fue en los mediados del año 2000, finales de los años 2000. O sea que puede ser algo peligroso para el país realmente. Esa alerta ya se la hicieron al gobierno de los Estados Unidos porque, en todo caso, Donald Trump sería responsable de esta nueva ola y aparte usted está destacando la gravedad que podría alcanzar la misma. Sí, bueno, entiendo yo que el canciller hizo un viaje a Washington para tratar de explicar esto, porque también hay que decir que tenemos la desafortunada situación de tener un gobierno del FMLN
es un gobierno bastante vinculado con Venezuela, con Cuba, y hace suponer que con el estilo y la forma de manejarse del nuevo gobierno de los Estados Unidos, le va a resultar bastante difícil al gobierno comunicarse con ellos. Sin embargo, el canciller creo que no logró mayor cosa, la cosa está demasiado caliente todavía, pero ojalá que los esfuerzos diplomáticos logran eso que usted dice, es decir, que de alguna manera podamos mantener con la relación que es el Triángulo Norte, que hay que ver esto del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, como la verdadera frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, México hace mucho tiempo que ya no fue su frontera sur en términos geopolíticos. Entonces, no sé si ese enfoque, que por cierto, el general que era el jefe de la división del ejército, del Comando Sur, fue parte de los que concibieron este concepto del Triángulo Norte y que ahora está como jefe de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, es probable que mantenga el mismo enfoque filosófico. Y en ese caso, lo que debería de hacerse con el concepto estratégico es un balance entre la deportación y el fomento de políticas de oportunidad en los países del Triángulo Norte. O sea que es como demasiado temprano para poder decir por dónde van a ir las líneas, pero esperaría yo que si alguien como el general Kelly, que conoce bien la región y todo eso, influye dentro del diseño de los nuevos programas, haya ese balance entre regresar a delincuentes y tener oportunidades para que la gente no se vaya. Agradecemos a Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros. Joely, ha sido un gran gusto. Cuídese.